Una niña descalza y temblorosa sostiene un viejo cuadro. Por favor, señor, compre esto. Es lo último que me dejó mi madre, le suplica a un multimillonario, con una voz apenas audible en el escondite de la ciudad. David bajó la vista hacia el cuadro, deteniéndose en la firma en la esquina, la mujer que había amado y luego abandonado. Pero lo que no sabía era que este encuentro casual cambiaría su vida por completo. Quédense con nosotros para ver cómo este momento inesperado conduce a un descubrimiento que cambiará todo lo que David creía saber sobre la redención familiar y su pasado. David Collins se ajustó el cuello de su abrigo sastre mientras el viento cortante lo azotaba. Era un día típico en Nueva York, frío, caótico e implacable. Pero David apenas notó el frío. De joven millonario, se había acostumbrado a las comodidades de su vida, al frío lujo de su apartamento en el Upper East Side y al poder que le otorgaba su éxito en el mundo financiero. A sus 35 años, tenía todo lo que cualquiera pudiera desear: riqueza, estatus y un sinfín de negocios. Pero, a pesar de todo, algo le faltaba. Lo tenía todo menos una conexión real. La calidez que nace de la familia, del amor. Al salir de su edificio de oficinas, sus pensamientos se posaban en la noche vacía que le esperaba. Otra noche en soledad, quizás tomando algo en el bar de la calle, o tal vez simplemente en silencio en su lujoso apartamento. Nunca esperó que esta noche fuera diferente. Pero entonces, cuando estaba a punto de parar un taxi, algo lo detuvo. Al otro lado de la calle, una pequeña figura se destacaba entre la bulliciosa multitud. El primer instinto de David fue ignorarla como todos los demás, pero algo en la niña lo hizo detenerse. Allí, en el frío gélido, estaba una niña de no más de 5 años, descalza sobre el pavimento helado. Llevaba la ropa hecha jirones y sostenía algo en las manos, un cuadro. David dudó un momento y luego caminó hacia ella. No estaba seguro de por qué lo hizo, pero había algo en la presencia de la niña que lo inquietó y lo hizo detenerse en seco. ¿Quiere comprar esto, señor?, preguntó con una voz suave y clara. Su tono era a la vez tímido y decidido, como si ya hubiera hecho esa pregunta miles de veces. La gente a su alrededor seguía caminando, indiferente a su situación. David se arrodilló frente a ella, más por curiosidad que por compasión. ¿Qué vendes, pequeña? La niña le entregó el cuadro, una sencilla pintura de girasoles, pero algo en él lo impresionó. No era como un cuadro infantil. Tenía profundidad, técnica y emoción en cada pincelada. Mi mamá pintó esto, dijo la niña, mirándolo con sus grandes ojos marrones. Era una artista. David observó el cuadro con más atención y el corazón le dio un vuelco al ver la firma en la esquina inferior: Rebecca Matthews. Era un nombre en el que no había pensado en años. Rebecca, la mujer a la que una vez amó y dejó atrás cuando su carrera empezó a despegar. Había puesto excusas durante años, diciéndose que su ambición era más importante que las relaciones que el amor. Y ahora, al ver su nombre en ese cuadro, las emociones que había enterrado durante tanto tiempo volvieron a la superficie. La había abandonado cuando más lo necesitaba. ¿Tu madre se llama Rebecca Matthews?, preguntó David, con la voz cargada de emoción, algo que no había sentido en años. La niña asintió. Sí. Murió hace 2 meses. A David se le encogió el corazón. No tenía ni idea de que Rebecca había fallecido. La había dejado hacía 5 años, cuando apenas empezaba a ganar reconocimiento como artista, y había ocultado sus sentimientos, diciéndose que estaba mejor solo. Pero ver a su hija, esta niñita con los mismos ojos marrones intensos que Rebecca, fue como un puñetazo en el estómago. ¿Dónde vives, cariño?, preguntó David, luchando por mantener la voz firme. La niña dudó antes de responder. Vivo con mis 2 hermanos. Se llaman Sophie y Isen. No tenemos mucho. Tenemos hambre. Por eso vendo este cuadro. David sintió una punzada de culpa. Allí estaba una niña, de no más de 5 años, cuidando a sus hermanos menores. Mientras que David vivía en su lujoso apartamento,
disfrutando de una riqueza que no necesitaba. Volvió a mirar a la chica, su rostro tan parecido al de Rebeca, y algo en su interior se movió. «Déjame comprar el cuadro», dijo David, sacando su cartera. Le entregó una gran suma de dinero, más que suficiente para comprar una docena de cuadros. Pero no le parecía suficiente. Nunca podría ser suficiente por los años que había desperdiciado. «Pero necesito saber más. Tal vez pueda ayudarte a ti y a tus hermanos». La chica miró el dinero con los ojos muy abiertos. Lo tomó con vacilación, como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. «Gracias», susurró con voz temblorosa. «Gracias». David observó cómo la chica doblaba cuidadosamente los billetes y los guardaba en su zapato destrozado, y se le rompió el corazón. Ningún niño debería vivir así. Ningún niño debería tener que valerse por sí mismo en un mundo que, como si los protegiera. «¿Puedo llevarte a ver a tus hermanos?», preguntó David en voz baja. La chica lo miró con expresión de incertidumbre. «No tienes que hacerlo», dijo en voz baja. «Puedo ir sola», dijo David arrodillándose, mirándola a los ojos. «Quiero ayudar», dijo con voz firme pero amable. «Por favor, déjame conocer a tus hermanos. Déjame ayudarte». La chica lo miró fijamente un momento, como si sopesara sus opciones. Luego, lentamente, asintió. «De acuerdo», dijo con una voz apenas susurrante. «Pero está lejos». David se levantó y le indicó que los guiara. Tomaron un taxi, y mientras conducían por las calles de Nueva York, David no pudo evitar pensar en lo diferente que era este mundo del que había conocido. La chica que se llamaba Emily había vivido en un mundo de pobreza y dificultades, mientras que él vivía en la abundancia y la comodidad. Lo tenía todo y a la vez nada. Al llegar al edificio donde vivía Emily, David sintió una oleada de culpa. El edificio era viejo y decrépito, muy distinto del lujo de su propio apartamento. Subieron 3 tramos de escaleras. El aire se volvía más denso con cada paso. Emily lo condujo a un pequeño apartamento ruinoso donde 2 niños pequeños, Sophie y Ethan, estaban sentados en el suelo, mirándolo con los ojos muy abiertos. Verlos, con sus rostros demacrados por el hambre, golpeó a David como una tonelada de ladrillos. Estos niños, de su propia sangre, habían sido abandonados, dejados a su suerte en ese entorno, mientras él estaba demasiado absorto en su propia vida como para darse cuenta. «¿Eres su padre?», preguntó Emily en voz baja, al notar su expresión de asombro. A David se le encogió el pecho. «No estoy seguro», dijo en voz baja, con la voz entrecortada. «Pero creo que podría estarlo». La comprensión fue insoportable. En ese momento, David supo que no podía darles la espalda. No podía ignorar a la familia que había ayudado a crear y luego abandonado. Esta era su oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de ser el padre que necesitaban y de darles la vida que merecían. ¿Qué crees que debería hacer David ahora? ¿Tiene alguna responsabilidad con estos niños, incluso si no estuvo ahí para ellos? Ante él, en el apartamento desgastado y tenuemente iluminado, el peso de la realidad a la que acababa de llegar se le cernía sobre el pecho. Los 3 niños frente a él, Sophie, Ethan y Emily, eran más que simples desconocidos necesitados. Eran su sangre, su familia. Sin embargo, nunca los había conocido. Él nunca había estado allí para protegerlos, para cuidarlos. Su mirada recorrió el apartamento, fijándose en el papel pintado descascarado, las tuberías expuestas y el leve olor a moho en el aire. Esto no era un hogar. No era un lugar para que los niños crecieran. El silencio entre él y los niños era denso, como si todos esperaran algo. Esperaran que él tomara una decisión que pudiera cambiar sus vidas. ¿Tienen comida?, preguntó David, con la voz más baja de lo que pretendía. Sophie, la mayor, lo miró con cautela, apretando contra el pecho un pequeño osito de peluche. Emily, de pie junto a él, asintió lentamente. No necesitaba hablar. Sus ojos cansados le decían todo lo que necesitaba saber. Tenían hambre. Tenían miedo. La mente de David trabajaba a 1000. Tenía los medios para cambiar esto, para darles algo mejor,
para darles estabilidad. Pero, ¿cómo podría compensar los años perdidos? ¿Cómo podría expiar el abandono de Olivia y de estos niños para que vivieran en semejante miseria? Volveré, dijo, sin saber realmente si lo entendían. Salió del apartamento y salió al aire fresco de la tarde, con el corazón aún apesadumbrado por la responsabilidad que acababa de asumir. La decisión le pareció tan repentina y, a la vez, tan acertada. No podía dejarlos en ese apartamento. No podía dejarlos a su suerte nunca más. ¿Pero dónde lo dejaba eso? No estaba preparado para esto. No estaba preparado para ser padre. Al entrar en el cálido abrazo de su coche, David sacó su teléfono y marcó a Marcus, su abogado y confidente de toda la vida. La llamada se conectó después de unos cuantos timbres. Marcus. David empezó a decir con voz tensa, necesito que me ayudes con algo. Acabo de enterarme de que podría tener hijos biológicos. Necesito saber qué puedo hacer para ayudarlos y asegurarme de que estén bien. Marcus guardó silencio un momento, sin duda procesando las palabras de David. ¿Qué quieres decir con hijos biológicos?, preguntó con la voz teñida de incredulidad. Hoy conocí a una niña llamada Emily, continuó David, con las palabras atropelladas. Tiene 2 hermanos, Sophie y Isen. Y creo que soy su padre. No sé cómo ni por qué, pero siento que ahora es mi responsabilidad. Tengo que asegurarme de que estén bien. David percibió la preocupación en la voz de Marcus al responder. David, tienes que asegurarte de que esto esté bien. Si realmente son tus hijos, entonces tienes mucho trabajo por delante. Custodia, arreglos de vivienda, todo, pero si estás seguro, lo resolveremos. A David se le revolvió el estómago al pensar en las implicaciones. No se imaginaba lo que estaba a punto de hacer. Tomar la custodia de 3 niños no era algo que hubiera imaginado jamás. Pero ver el rostro de Emily, su pequeña figura aferrada al cuadro de girasoles que una vez fue símbolo de su amor perdido, despertó algo en él. No podía irse. No esta vez. De acuerdo, hagámoslo, dijo David con una renovada determinación en la voz. Necesitaré todo lo que tengas. Papeleo legal, cualquier cosa que pueda ayudarme a sacarlos de ese apartamento y llevarlos a un entorno seguro y estable. Marcus aceptó reunirse a la mañana siguiente para hablar de los pasos legales, pero David no estaba seguro de poder esperar tanto. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que Emily y sus hermanos estaban de vuelta en ese apartamento destartalado, solos y vulnerables. Al día siguiente, David regresó al apartamento esta vez, armado con bolsas de comida, mantas y todo lo que pudo reunir rápidamente. Vio a Emily asomándose por la ventana entreabierta mientras se acercaba a la puerta. Ella la abrió antes de que él siquiera pudiera golpearla. Su rostro se llenó de una mezcla de anticipación e incertidumbre. En cuanto vio las bolsas de comida, abrió mucho los ojos. ¿Trajiste comida?, preguntó, con una voz apenas un susurro, pero llena de esperanza. David asintió, intentando reprimir las emociones que le abrumaban. Traje comida, dijo en voz baja. Pero también traje algo más. Quiero que tú y tus hermanos vengan conmigo. Los ojos de Emily buscaron sinceridad en su rostro. ¿Cómo que quieres que nos vayamos? David se arrodilló para quedar a su altura, intentando transmitir la gravedad de la situación sin abrumarla. Sí, Emily. Quiero que tú y tus hermanos vengan conmigo. Quiero llevarlos a un lugar donde estén seguros, donde no tengan que preocuparse por dónde vendrá su próxima comida ni por si sus muros se van a derrumbar. Emily dudó. Miró por encima del hombro hacia la habitación donde estaban sentados sus hermanos, con los rostros demacrados por el agotamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué querrían ayudarnos? David respiró hondo. No podía edulcorarlo. No podía hacer promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Pero de una cosa estaba seguro. No podía dejarlos aquí. No cuando tenía el poder de hacer algo. Porque creo que soy tu padre, dijo David en voz baja. Las palabras le pesaban en la boca, como si fueran demasiado para decirlas, pero eran la verdad.
Había dejado a Olivia hacía años, y ahora, en ese momento, enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía actuar en el presente, y el presente era claro. Estos niños lo necesitaban. Hailey parpadeó, asimilando las palabras lentamente. ¿Eres nuestro padre?, preguntó, con una inocencia en su voz que era a la vez desgarradora y esperanzadora. David asintió, sintiendo el peso del momento. Sí, Emily, lo soy, y estoy aquí para asegurarme de que tú y tus hermanos estén bien. No los voy a dejar esta vez. La chica se quedó allí un momento, procesándolo todo. Miró a sus hermanos, que ahora estaban asomados por la esquina, y luego volvió a mirar a David. De acuerdo, dijo finalmente, con voz baja pero firme. Iré contigo. David exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bien, dijo, poniéndose de pie y extendiendo una mano. Los sacaremos a todos de aquí. Los llevaremos a un lugar mejor. Pero mientras Emily caminaba con él de vuelta al coche, con su pequeña mano en la suya, David no podía quitarse de encima la sensación de que su vida estaba cambiando para siempre. No se trataba solo de darles una vida mejor. Se trataba de encontrar la redención para sí mismo, de intentar enmendar los errores de su pasado. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, David sintió que tenía un verdadero propósito. El corazón de David latía con fuerza en su mientras guiaba a Emily, a su hermano Sophie y a Isen a su elegante y moderno apartamento. David se sintió extraño, demasiado limpio, demasiado frío. Pero al ver cómo los niños abrían los ojos con asombro ante su nuevo entorno, algo cambió en su interior. No se trataba de las encimeras de mármol ni de los muebles de diseño. Se trataba de la calidez, de la seguridad que ahora podía ofrecerles. Los niños solo habían visto opulencia en revistas o en la televisión, nunca en la vida real. Al principio dudaron, mirando a su alrededor como si temieran que el lujo se les escapara en cuanto lo tocaran. Pero David estaba decidido a hacerlo sentir como en casa y no iba a dejar que ninguna duda se interpusiera en su camino. Pueden elegir la habitación que quieran, dijo David, con la voz más suave de lo habitual, como si intentara ofrecerles algo de control en una vida que no les había ofrecido ninguno. Ahora este es su hogar, dijo Emily, que parecía tan reservada en el apartamento. Avanzó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de una mezcla de confianza e incertidumbre. Gracias, susurró, agarrando el cuadro de girasoles que su madre había pintado antes de que la enfermedad se la llevara. A David se le encogió el corazón al verlo, sabiendo lo mucho que significaba para Olivia y sus hijos. Él los ayudó a instalarse organizando su nuevas habitaciones con todo el cuidado posible. Isen y Sophie eligieron sus camas, dejándose caer sobre los suaves colchones con expresiones de incredulidad. Fue un momento de pura inocencia, un momento en el que el peso de su pasado pareció desvanecerse, aunque solo fuera por un segundo. Habían pasado por tanto, y ahora tenían la oportunidad de algo mejor. David estaba de pie junto a la ventana, observándolos desde lejos, con la mente llena de la enormidad de lo que acababa de emprender. No tenía ni idea de lo que les deparaba el futuro, pero una cosa sí estaba segura. Haría lo que fuera necesario para ser el padre que merecían. No podía cambiar el pasado, pero sí podía moldear su futuro. Esa era su responsabilidad ahora. La cena fue tranquila, pero no incómoda. Compartieron la comida que David había traído, riéndose de nimiedades como la forma en que Noah había desordenado sus espaguetis o como Lily se negaba a comer sus guisantes. Parecía normal, algo que David no había experimentado en mucho tiempo. El sonido de las risas de los niños en su casa, el tintineo de los tenedores y cuchillos en los platos, distaba mucho del silencio vacío que una vez lo consumió. Después de cenar, mientras los arropaba, se detuvo junto a la cama de cada niño, apartándoles el pelo de la cara, deteniéndose solo un momento más de lo necesario.
Buenas noches, Sophie, susurró, besándola en la frente. Buenas noches, Isen, repitió con una tierna sonrisa. Finalmente, se paró junto a la cama de Emily, donde ella recorría en silencio con los dedos los bordes del cuadro de girasoles. Buenas noches, Emily, dijo en voz baja. Ella lo miró, con sus grandes ojos llenos de gratitud. Buenas noches, papá, susurró, con la voz ligeramente temblorosa. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, llena de promesas. Por primera vez, David sintió que realmente se lo había ganado. A la mañana siguiente, todo era diferente. No era solo el sol brillante que entraba por las ventanas ni el bullicio de la ciudad. Era la silenciosa comprensión de que ya no vivía solo para sí mismo. Su vida ahora tenía un significado más profundo. No era solo David Black, el exitoso empresario. Era un padre. Era su protector. Pero justo cuando empezaba a sentir el peso de su nuevo rol asentarse cómodamente sobre sus hombros, sonó el teléfono. Era Marcus. David, tengo novedades sobre el caso de la custodia. Marcus dijo, he estado en contacto con el Departamento de Servicios Sociales. Tenemos un caso sólido, pero debemos actuar con rapidez. A David se le encogió el estómago al oír hablar de los servicios sociales. Aún no estaba preparado para esa batalla, pero sabía que era inevitable. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos de que los niños estén legalmente establecidos contigo, y eso incluye establecer tus derechos sobre Sophie y Isen. Presentaremos el papeleo para asegurarnos de que no haya interferencias, pero necesitamos demostrar que pueden brindarles un hogar estable. David hizo una pausa, mirando la casa que acababa de comenzar a construir para ellos. No sabía qué depararía la batalla legal, pero lucharía por ellos, por su futuro. Las semanas siguientes transcurrieron como un rayo. Marcus ayudó con el papeleo y David se aseguró de que los niños estuvieran matriculados en la escuela, tuvieran atención médica y comenzaran a adaptarse a su nueva vida. Se aseguró de que tuvieran todo lo necesario, desde útiles escolares hasta juguetes, para que supieran que estaban seguros. Y poco a poco, pieza por pieza, la familia se adaptó a su nuevo ritmo. David se encontró leyendo cuentos antes de dormir, jugando juegos de mesa con los niños y enseñándoles a cocinar comidas ligeras. Incluso les enseñó a montar en bicicleta, empujándolos suavemente mientras se tambaleaban y reían bajo el sol brillante. Cada día, se hizo cada vez más evidente que estaban empezando a sanar. Ya no vivían en modo supervivencia. Empezaban a prosperar. Una noche, mientras estaba sentado con los niños en la sala, riéndose de una película divertida que todos habían acordado ver, David no pudo evitar sentir una profunda sensación de paz. Esta era su familia. Esto era lo que importaba. Y pasara lo que pasara, él estaría ahí para ellos en cada paso del camino. Emily, sentada a su lado, apoyó la cabeza en su hombro. «¿Papá?», preguntó con voz suave. «Sí, Emily», respondió él con una voz cálida. «¿Crees que estaremos bien?», preguntó ella con voz ligeramente temblorosa. David la miró con el corazón lleno. «Sí, estaremos bien. Ahora somos una familia, y nada puede cambiar eso». David se sentó en silencio bajo la suave luz del atardecer, observando a sus hijos jugar juntos en la sala. El eco de las risas llenaba el aire, un sonido tan desconocido pero tan reconfortante. En ese momento, supo que, a pesar de todos los errores, los arrepentimientos y los años perdidos, finalmente había encontrado su propósito. Su corazón se llenó de amor y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente en casa gracias al simple acto de elegir quedarse para amar y luchar por los hijos que habían llegado a su vida. David había encontrado la redención. Había construido una familia a partir de las cenizas de sus errores del pasado. Y en sus ojos solo veía esperanza. Y mientras el sol se ponía, proyectando una cálida luz sobre su hogar, David susurró para sí mismo: «Esto es solo el principio». ¿Qué opinas de la decisión de David de convertirse en padre de Emily y sus hermanos después de tantos años?
Comparte tus sentimientos con nosotros en los comentarios. Si crees en las segundas oportunidades, déjalo en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro.